¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Por Frecuencia Tech los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Gracias por acompañarnos. Nuestros datos de contacto, dudas, @frecuenciafiscal.com.mx. Nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bueno, esta tarde abordaremos un tema que va encaminado principalmente a nuestros amigos empresarios, a nuestros amigos que son dueños de alguna sociedad, llámese empresa, sociedad civil o cualquiera de estas regulaciones o figuras que tenemos en nuestras leyes mercantiles, y hablaremos de lo que es la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Finalmente, este tema es algo que muchas veces no tenemos, como empresarios no tenemos en mente. Muchas veces dejamos todo en manos de nuestro contador. Por ahí hay muchos ejemplos, sobre todo por ahí ejemplos sonados de artistas, ¿no? De que al final los artistas descargan todo en algún personal administrativo o en su contador, confían en que se está haciendo bien todo el tema, y finalmente el contador no cumple. Hay que recordar que siempre, a pesar de que nosotros tengamos a un contador, ya sea en la empresa o algún prestador de servicio que nos lleve la contabilidad fuera de lo que es la empresa, por ejemplo algún despacho de contadores o algún despacho de fiscalistas, pues la responsabilidad siempre es del contribuyente. Cuando el SAT venga y nos revise, a quien va a revisar es al contribuyente, es a la persona moral, es a la persona física. Pocas veces va a llegar directamente al despacho del contador que nos lleva la contabilidad, siempre va a llegar al domicilio fiscal. Entonces es importante tener presente esto de la responsabilidad solidaria. ¿A quién le aplica? Bueno, principalmente hay que hablar aquí de personas morales. Finalmente la responsabilidad solidaria es para la persona moral. Siendo una persona física, pues sabemos que el obligado directo es el contribuyente, que es persona física, ya sea que esté dado alta por honorarios, por actividad empresarial. Sin embargo, en el caso de una persona moral, al no tener una figura específica, sino que es un conjunto de personas que hacen un negocio que mediante un acta administrativa y aportaciones de capital o participaciones, dependiendo del tipo de sociedad, estamos hablando de que la autoridad no tiene plenamente identificado a una persona natural, digamos así, a una persona física que sea la obligada a cumplir con todas las contribuciones. En ese sentido, el primer contribuyente, como siempre, será la persona moral, más sin embargo, existen casos muy específicos donde los socios, los accionistas, representantes legales, administradores generales de la sociedad pudieran tener responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones fiscales de pago que tiene una persona moral. En ese sentido, podríamos decir que la responsabilidad solidaria recae muchas veces en los socios, en los accionistas, en los gerentes o directores, o inclusive habría que analizar por ahí si la esposa de alguno de los socios o de alguno de los accionistas de la empresa pudiera también tener una responsabilidad respecto de algún impuesto que nos reclame el fisco federal. Existen varios temas aquí. Darle por ahí una vista al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que es donde tenemos estipulado cuáles son los casos en que se desprende una responsabilidad solidaria y para quién es esa responsabilidad solidaria. Ahorita los vamos a mencionar, pero para que estén enterados, esto está regulado en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, la palabra responsabilidad en la materia fiscal es el deber o la necesidad jurídica de cumplir con una obligación de pago. Esto es, pues siempre habrá una responsabilidad cuando se determine un impuesto a cargo y se tenga la obligación de pagarlo. Ese puede ser el impuesto, digamos, directo. Mas, sin embargo, puede haber otros temas como, por ejemplo, las obligaciones de retener impuesto, que también son una obligación para quien está
pagando por un servicio, por ejemplo, para quien paga servicios por honorarios, tiene la obligación de retener tanto el IVA como el ICR, y en ese caso, si el obligado, que en este caso es la persona moral, a pagar esas retenciones no lo hiciere, pues puede haber una responsabilidad solidaria en la persona de los socios o los accionistas, o inclusive en los gerentes o directores de la sociedad. En el caso de los adeudos fiscales, hay que recordar que de acuerdo a este artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, el fisco se vuelve un acreedor de los impuestos, es decir, tiene derecho a cobrar los impuestos, y por el otro lado tenemos a la persona moral, que es una obligada a realizar el pago. Entonces, en ese sentido, al existir esa obligación de pago por parte de la persona moral, es donde nace la figura de la responsabilidad solidaria, de acuerdo a algunos supuestos que marca el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar aquí un poco acerca de todo este tema que tenemos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, para hacer mención que en qué casos y sobre qué temas es el alcance que pudiera tener el sujeto que está obligado a efectuar la responsabilidad solidaria respecto del fisco. Es importante aquí mencionar que vamos a hablar solamente de temas fiscales. Por ahí hay responsabilidad solidaria también en temas del IMSS, de las cuotas. Hay responsabilidad solidaria también en temas del Infonavit. También hay responsabilidad solidaria en temas laborales, por ejemplo, una liquidación. Son innumerables las cantidades de responsabilidad solidaria que pudiese tener un socio, un accionista o inclusive un administrador de una empresa, pero nos vamos a centrar básicamente en los temas que establece el Código Fiscal de la Federación. Vamos a empezar, por ejemplo, lo que comentaba hace un rato. El sujeto son los retenedores y recaudadores de contribuciones a cargo de los contribuyentes. Esto es la obligación de retener, la obligación de recaudar impuestos, como por ejemplo, de retener, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Finalmente, una persona moral que paga arrendamiento a una persona física, que paga honorarios a una persona física, que tiene asalariados, tiene la obligación de retener en estos casos tanto ICR, por ejemplo los salarios, y en el caso de arrendamiento y de honorarios tiene la obligación de retener el IVA y la retención. Bueno, también hay otros casos como por ejemplo los comisionistas, también se les retiene el IVA. Entonces, en este caso, el obligado solidario es obligado solidario de cubrir hasta por el monto de las contribuciones omitidas. Es decir, si la empresa retiene el impuesto y por alguna razón no lo paga, ese impuesto, el fisco tiene la facultad de ir y cobrárselo a los obligados solidarios, que en este caso pudieran ser los socios o los accionistas, o aquí más adelante en algunos casos los directores y gerentes generales. Bueno, otro sujeto son los obligados a efectuar pagos provisionales por cuenta del causante. Igual el alcance es hasta el monto de los pagos no efectuados. En este caso específico, cuando hablamos de pagos provisionales por cuenta del causante, se me viene a la mente, por ejemplo, aquellas fiduciarias de los bancos que administran fideicomisos empresariales o fideicomisos administrativos. Ahí la obligación es del fideicomiso, mas sin embargo, al estar obligado el banco a llevar la administración de ese fideicomiso, pudiera caer en esta figura de efectuar pagos provisionales por cuenta del causante. Es decir, el causante es el dueño del fideicomiso, mas sin embargo, en los términos del artículo 14 de la ley del ICR, quien está obligado a llevar o a realizar los pagos de ese fideicomiso, en este caso sería la fiduciaria. Bueno, en ese caso, el monto, si no se hicieran los pagos, la fiduciaria, pudiera haber una responsabilidad solidaria hasta por el monto de los pagos provisionales que no efectuó el fideicomiso. Un tema interesante, por ejemplo, son los liquidadores y síndicos. Muchas veces terminamos un negocio, se termina la empresa, la queremos liquidar y pues buscamos quién sea el socio liquidador de la empresa, ¿no? Al final no puede ser uno de los socios que es capitalista, que ya está en el capital de la sociedad,
tiene que haber un socio liquidador, tiene que haber una persona responsable de la liquidación de la sociedad ante los acreedores, ante el Fisco Federal, ante el IMSS. Esta persona adquiere una responsabilidad enorme porque es el responsable de maximizar de alguna manera lo que hay dentro de la empresa, maximizar su venta, digámoslo así, su enajenación, y con eso liquidar todos los temas de acreedores que pueda tener la sociedad. Entonces, el liquidador es un responsable solidario de todas las obligaciones fiscales que tiene la empresa al momento de su liquidación. Es decir, si hay impuestos pendientes por pagar, si no se hicieran, el liquidador pudiera estar en la responsabilidad de responder con su patrimonio sobre ese monto que no se pagó de impuestos. Y aquí viene un tema muy interesante en esta fracción tercera. Habla de que son responsables solidarios los directores, gerentes, administradores o cualquier persona que tenga conferida respecto de la persona moral la dirección general, administración única o gerencia general. Es decir, quien desempeñe el cargo de gerente general, llámese como se llame, en algunas empresas es gerente general, en algunas director general, en algunas administrador único, quien desempeñe el puesto máximo administrativo, digámoslo así, de una sociedad, una persona moral, claramente aquí lo dice, de una persona moral, es responsable solidario en la parte del interés fiscal no garantizada con los bienes de la corporación que dirige, y esto va a responder por las contribuciones causadas no retenidas por esta persona moral o que debieron de pagarse y enterarse en un lapso específico. Es decir, aquellas personas que tienen un puesto principal, que son los CEO de las empresas, deberían de estar preocupados, digámoslo así, porque la empresa esté cumpliendo cabalmente con todas sus obligaciones de impuestos, tanto los causados como es el ICR, los causados propios como es el ICR, tanto el IVA, que es un impuesto trasladado, y asimismo con las retenciones que comentábamos ahorita, llámese de honorarios, de arrendamiento, de sueldos y salarios, de comisionistas. Él es responsable solidario de que todo esto se esté llevando a cabo el entero. Es decir, si en algún momento la empresa llegase a ser auditada y no tuviera recursos la empresa para realizar el pago de estos impuestos que se omitieron, los administradores, los directores, los gerentes, quien tenga el puesto máximo administrativo, sería un responsable solidario en conjunto con la empresa de realizar el pago de esos impuestos. En un momento, un poquito más adelante, vamos a abundar en el tema de hasta dónde o cómo determinar esa responsabilidad. Más sin embargo, es importante tenerlo en mente porque muchas veces como administradores o como gerentes generales, pues no tenemos la preocupación o la precaución de estar al tanto de la cuestión fiscal de la sociedad. Por ahí hay las empresas, bueno, anteriormente que había la obligación de dictaminarse, por ahí había una obligación, o existe todavía inclusive, una obligación de cada año avisarle al consejo de administración de la empresa, que generalmente el administrador o el CEO participa en el consejo de administración, generalmente hay una obligación de informarle la situación fiscal de la empresa al consejo de administración. Más sin embargo, pues en las pequeñas y medianas empresas pocas veces llevamos a cabo estos actos que pudieran ser importantes para que la persona que esté en estos puestos esté enterado de la responsabilidad que pudiera tener. Ahora, otros responsables solidarios son los representantes no residentes en México, los representantes de no residentes en México, es decir, extranjeros que vienen y hacen negocios en México por medio de un representante. El representante es obligado solidario de las obligaciones fiscales que esa empresa o que ese extranjero tuviera que cumplir en México y que no lo hiciera. Entonces ahí también es importante porque tenemos muchas veces hay empresarios que es lo que hacen, es una oficina de representación de un extranjero, más sin embargo si tiene obligaciones fiscales en México y no son cumplidas, aunque la obligación sea a cargo del extranjero, quien es el representante de ese negocio en México es un obligado solidario por el pago de las contribuciones.
Aquí viene un tema también interesante que pudiera ser muchas veces olvidado o no considerado. Los tutores y quienes ejerzan la patria potestad de los menores, es decir, muchas veces por cuestiones de herencia o por cuestiones de algún negocio, son los menores quienes se quedan como dueños ante la falta de los padres o por alguna situación, y se nombra mediante un notario público, se nombra un tutor o un albacea que administra toda la fortuna. En este caso, el tutor y quien ejerza la parte potestad de esos menores son responsables solidarios por las contribuciones que causara ese negocio que haya quedado en manos del menor. Otro tema también importante y que muchas veces no le damos seguimiento son las herencias y los legados. En el caso de las herencias y los legados, también hay una obligación de tener la responsabilidad fiscal solidaria. Si los bienes que recibimos en herencia o en legado tienen una obligación contributiva hacia el Estado. Es decir, si recibí, por ejemplo, una casa que está rentada, que al momento del fallecimiento de la persona yo recibo en herencia, si en ese caso si existen impuestos pendientes de pagar cuando todavía estaba viva la persona que era dueña de ese inmueble, al momento en que yo lo recibo en herencia, pues sí, recibo en herencia el inmueble, pero viene acompañado de todas las obligaciones fiscales que no se hubieran cumplido, y en ese momento yo me convierto en responsable solidario por toda la parte de los impuestos que no se hayan pagado. Es decir, al final el bien o el origen de los ingresos sigue siendo una fuente de contribución para el Estado, y no por el hecho de que la persona ya no esté viva se van a dejar de pagar los impuestos. En ese momento, al momento en que la persona que lo recibe se formaliza, digámoslo así, la recepción del bien o de la herencia, si se tienen impuestos pendientes de pago, pues bueno, esta persona que adquiere la propiedad ahora es también responsable del pago de los impuestos no enterados. Eso es la responsabilidad solidaria. Bueno, viene ahora otra fracción, que es la que comentábamos al inicio del programa. Son responsables solidarios los socios y accionistas por las contribuciones causadas relacionadas con la actividad realizada por la sociedad cuando tenía tal calidad. Es decir, si un socio que hoy en día vende su participación en una empresa, su responsabilidad pareciera que termina ahí, mas sin embargo, de acuerdo a esta fracción del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, establece que durante el periodo en que esa persona fue socia de la persona moral o tenía la calidad de accionista de la persona moral, durante ese periodo, si se encuentran o se tienen contribuciones omitidas por alguna razón y que la empresa no las pueda cubrir, él es responsable solidario aun cuando en este momento ya no tenga la calidad de socio de esa persona moral. Es importante tenerlo en mente porque al final pareciera que vendiendo mi participación en una persona moral pues se acabaría mi responsabilidad, más sin embargo, si la empresa ya tenía pendientes fiscales, contribuciones pendientes, y el haber de la empresa no alcanzar para cubrir todo el impuesto que se tiene a cargo, entonces en ese momento yo soy responsable solidario por el periodo en el que estuvo vigente, si es que las contribuciones corresponden al periodo en el que yo estuve como accionista de la sociedad. Aquí es importante muchas veces observar que la legislación o este artículo establece varios supuestos en los que se perfecciona, digamos así, la calidad de responsable solidario. Es decir, eres responsable solidario por cuando la empresa no está inscrita en el RFC, cuando cambie su domicilio sin dar aviso después de iniciar las facultades de comprobación. Esto es, yo puedo cambiar mi domicilio fiscal y hacerlo extemporáneo y no tengo ningún problema mientras la autoridad no llegue y me revise. Si se da el cambio de domicilio ya estando la autoridad ejerciendo sus facultades de comprobación, entonces ahí ya tengo una responsabilidad solidaria como socio. No llevar la contabilidad, la oculte o la destruya, y
es importante en esta fracción, habla de algo muy importante para los socios y accionistas. Dice, la responsabilidad no excederá de la participación que tenía en el capital social durante el periodo o la fecha respectiva. Es decir, mi responsabilidad como socio o accionista no puede exceder del porcentaje de participación que representan mis acciones en base al capital. Esto es ahorita, un poquito más adelante lo vamos a desglosar en términos un poco más aterrizados, pero es importante mencionar que yo soy, como socio o accionista, soy responsable solidario hasta por el monto que representen mis aportaciones del capital de la sociedad. Esto generalmente medido en porcentaje. Ahora, también hay responsabilidad solidaria en compañías escindidas, es decir, cuando yo tengo una compañía y por alguna razón decido escindirla en varias, o que desaparezca la escindente y subsistan las escindidas, en esos casos hay responsabilidad solidaria de las nuevas empresas por todas las impuestos causados, omitidos por la empresa que dio origen a la escisión. Es decir, toda la transmisión de activos pasivos de capital transmitidos por el escindente con anterioridad, si generan alguna clase de impuesto, es responsabilidad de las nuevas empresas que nacieron a raíz de la escisión, es responsabilidad de ellos enterar los impuestos y por ese monto son responsables solidarios. Ahora, un tema importante, el cálculo de la responsabilidad de los socios o los accionistas. Como comentábamos ahorita, yo como empresario, como socio de una persona moral, debo de estar al pendiente que se enteren los impuestos, pero si por alguna razón la empresa no tuviere los medios para realizar el pago, los socios y los accionistas son responsables solidarios, pero son responsables solidarios solamente respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación a las actividades realizadas cuando tenía la calidad de socio. Como comentábamos hace un momento, si ya no soy socio, por ejemplo, vendí mi participación en enero del 2019, pero los impuestos que reclama la autoridad corresponden a diciembre o a noviembre del 2018 y yo todavía era socio de la persona moral, en ese sentido yo soy responsable solidario, aunque en este momento, en el mes de marzo de 2019, yo ya no soy socio de la empresa. Sin embargo, las contribuciones omitidas corresponden al periodo cuando yo era socio de la empresa. En estos casos, la responsabilidad, como comentábamos, no excederá de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate. Es decir, hay que medirlo. ¿Cómo se mide? Se mide en porcentaje. Es decir, yo tengo que decir, mi capital social de la empresa está representado en 3 personas que tenemos el 33.33% del capital cada quien. Entonces, en ese sentido, el 33.33%, en ese sentido, en esa participación de porcentaje, yo soy responsable solidario de las contribuciones omitidas. Ejemplo, si yo soy yo participo en el 33% del capital de una persona moral y viene la autoridad y me determina que no se pagaron, por ejemplo, las retenciones de impuestos, bueno, el monto el monto requerido por la autoridad no es que yo como socio vaya a pagar el 100% de ese monto. De acuerdo a lo que establece el Código Fiscal, yo sería responsable de pagar solamente el 33.33% del monto omitido o del monto que me está reclamando la autoridad. Y un punto importante es que esto sería siempre después de que se hayan agotado todos los recursos de la empresa. Es decir, cuando una vez el fisco federal me ha determinado que se omitieron impuestos, llámese causados, trasladados, retenciones, entonces, y siempre que se hayan agotado todos los bienes de la sociedad, en ese sentido, por la parte que la autoridad no haya podido cobrar su reclamo, yo soy responsable como socio, soy responsable solidario de cubrir esa parte, pero solamente en el porcentaje de participación que representaba mi capital. Es decir, voy a tratar de poner un ejemplo. Si la autoridad viene y me dice, oye, tu crédito fiscal es por
por 2 millones de pesos. Pero resulta que con los bienes de la empresa, el fisco federal se puede cobrar 1 millón de pesos. Entonces queda como un adeudo fiscal sin poder cobrar para el fisco 1 millón de pesos. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad solidaria de los socios, y en ese sentido cada uno de los socios sería responsable de pagar el 33.33% de ese adeudo fiscal. En ese monto es en el que yo tengo que responder de acuerdo a lo que establece el fisco federal, a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Es decir, no me puede venir la autoridad, aunque muchas veces se exceden y lo hacen, van y buscan al primer socio que aparece en el acta y le quieren cobrar todo el crédito fiscal. Hay que tener en mente que soy responsable solamente en base al porcentaje de participación de capital que yo tenía en ese momento. Es decir, en el ejemplo que puse hace un momento, yo sería, de ese millón, yo sería responsable solidario de pagar solamente el 33.33%. Y la autoridad tendría que ir y buscar a los demás socios para cobrarles la otra parte. Entonces es bien importante tener presente que es, primero, después de que se agoten todos los bienes de la sociedad, es decir, que haya los embargos necesarios por parte de la autoridad para cobrarse el monto de los impuestos que está reclamando, y después, si no fuere suficiente el haber de la empresa, si no fuere suficiente, entonces sí tendría la facultad de alegar una responsabilidad solidaria por la parte de los socios, pero solamente en el porcentaje que representaba mi participación en el activo o en el capital de la sociedad. Es importante mencionar, y esto es algo que puede ser atenuante, nada más para ya finalizar el programa, que en la reforma del 2014 incluyeron en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación el tema del control efectivo. Es decir, que por lo regular van a ir primero con quien ejercía fiscalmente el control de la sociedad, es decir, quien podía tomar decisiones, quien tenía más del 50% de las acciones, y en ese sentido se irían en primera instancia contra esa persona, pero vuelves al mismo punto, solamente sería responsable en base al porcentaje que su capital, que representaba su aportación del capital. Bueno, por ahí ya se nos acabó el tiempo. Les recomiendo también, por ahí hay una tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, donde el legislador, donde un juez le estableció al SAT una serie de pasos que son paso a paso todo lo que debe hacer para poder llegar a la responsabilidad solidaria de un socio. Y la verdad es que no es nada fácil, son 5 o 6 pasos antes de que puedan llegar a reclamarle una responsabilidad solidaria a un socio. Si tienen por ahí tiempo, aquellos empresarios que les interese, por ahí búsquenla. Está en la segunda sala, en la tercer libro, es la número 52A de los Tribunales Colegiados de Circuito, en la 10ª época. Por ahí la pueden consultar. Como quiera, vamos a tratar de postearla en la página del Facebook para que la puedan apreciar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos. Saludos. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.